En el capítulo anterior mostré los inicios del PRI como una institución. Igual nos quedamos justamente empezando el milagro mexicano. El día de hoy abarcaremos esas zonas hasta llegar a José López Portillo. Sin nada más que añadir, empecemos con el video. Durante los primeros años del PRI, el país se desarrolló dándose así el milagro mexicano, una etapa de crecimiento y estabilidad. Una etapa que terminó en 1968, con la brutal represión de los estudiantes. Los estudiantes no eran el primer grupo al que el gobierno había reprimido. Anteriormente, profesores, ferrocarrileros, maestros y médicos ya habían sido brutalmente reprimidos. El movimiento estudiantil fue el que demostró el verdadero rostro autoritario y represor del gobierno, ya que terminó fulminantemente con una matanza. Lo que había empezado como un movimiento contra la represión se convirtió en un movimiento para exigir una verdadera democracia y no una simulada. Después de que terminara el movimiento estudiantil, los integrantes más radicales pasaron a las guerrillas, surgiendo así guerrillas urbanas. La más importante, la Liga Comunista 23 de septiembre. Durante el sexenio de Luis Echeverría del 70 a 1976, el gobierno llevó a cabo un conjunto de medidas de represión militar y política, encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano, la Guerra Sucia. La Guerra Sucia no solo consistió de la acostumbrada represión a sus opositores, sino que se empezaron a practicar desapariciones forzadas, torturas y asesinatos extrajudicialmente. Hoy en día, docenas de ellos siguen desaparecidos. Mientras la Guerra Sucia estaba activa, en una línea paralela, el gobierno cambió de poder. José López Portillo fue elegido por dedazo como el sucesor de Echeverría. A Portillo le tocó administrar la bonanza económica que creó el descubrimiento de yacimientos de petróleo en México. Durante esos años se hicieron inversiones monumentales y con esto obras de infraestructura aparecieron por todo el país. En su libro La economía presidencial de Javier Said, se hacen cálculos de que en 1981 el gobierno mexicano invertía la cifra de $70 millones por hora en el país. La construcción de obras de infraestructura desmesurada por todo el país se convirtieron en oportunidades para la proliferación de corrupción. Así lo expresó Daniel Cosillo Villegas en 1952. El tan decantado progreso material e industrial es usado como chorro de luz que se arroja a los ojos del pueblo para cegarlo e impedirle así ver sus propias llagas políticas. Toda esta fiebre de obras públicas era resultado de los yacimientos de petróleo. En ese entonces, el mundo estaba viviendo una crisis en Oriente Medio, en la que la OPEP dejó de surtir el preciado recurso. El gobierno de Portillo decidió cimentar el crecimiento del país con ayuda del petróleo. Muchas empresas privadas se endeudaron imprudentemente con adquisición de préstamos a bancos extranjeros. Los sectores privados y públicos contrajeron una deuda externa altísima, deuda que al no poder pagar alentaron la desconfianza de inversión en México, empezando así fuga de capitales. En 81, cuando el precio del barril cae, el gobierno perdió todo el rumbo en el manejo de la economía. Millones de pesos que se habían invertido en la modernización del país terminaron en obras improductivas o en los laberintos de la corrupción. En 1982, como un intento de salvar la economía, López Portillo nacionaliza la banca mexicana, comenzando con la crisis de 1982, los que algunos llaman la década perdida.